Hola, yo soy Giovanni Aldo García Rodarte, Grupo C de Legislación Laboral. Soy parte del equipo 3 y les voy a explicar qué es una coalición. Bueno, una coalición es el pacto que se hace entre varias personas o un grupo para lograr un fin común. Se puede definir coalición como alianza entre varias partes. Esta alianza puede hacerse tanto entre varios partidos políticos como entre países o empresas capitalistas, teniendo como objetivo el realizar una acción conjunta. Más adelante veremos en la Ley Federal del Trabajo se encuentran dos artículos que los veremos más adelante. La coalición puede ser observada desde años atrás, en la edad contemporánea, en los años 1789 y 1815, donde sucedió la Revolución Francesa. Y en la Edad Moderna se puede observar cuando se formaron las ligas de familias nobles en Europa. E- En el artículo 354 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Y el último artículo nos habla, es el número artículo 355 y nos dice que coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Soy Rodrigo Arciniga Romero, de la materia de legislación laboral, Grupo C, y siguiendo con el tema de coaliciones y sindicatos. Las coaliciones están definidas en los artículos 354 y 355 de la Ley Federal del Trabajo como un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de intereses comunes. En la forma de constitución está que es un acuerdo temporal, que debe contener mínimo dos trabajadores o dos patrones, debe disolver el problema actual, debe estar constituido por trabajadores o patrones y debe tener un objetivo para la defensa de intereses. La finalidad de una coalición es defender los intereses comunes de los trabajadores o patrones y la resolución del problema actual. Yo soy Aldo Ortiz y yo les voy a dar la definición de sindicato, para qué sirve un sindicato y cuáles son las finalidades de la creación de un sindicato. Noción de sindicato. La Ley Federal de Trabajo de 1970, que es la vigente, en su artículo 366 nos da la definición siguiente. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. El sindicato es una agrupación de gente trabajadora con el fin de defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas y trabajos que llevan a cabo las personas que lo componen. Se trata de una organización con espíritu democrático que se dedica a negociar con quienes dan empleo las condiciones de contratación laboral. Hola, yo soy César Augusto González Infante del Grupo C de Legislación y formo parte del equipo 3. Yo les voy a hablar de la clasificación de los sindicatos y cuáles son sus características. La primera de esta clasificación son los gremiales. Son sindicatos que están constituidos por trabajadores agrupados por su profesión, oficio o especialidad. Por ejemplo, el Sinatif Bank es el sindicato que agrupa a todos los que trabajan en el sector financiero por especialidad, como bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, etc. Otro ejemplo es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Este agrupa a todos los que trabajan como electricistas, es decir, agrupa a los trabajadores por profesión u oficio. La segunda clasificación son de empresa. Están constituidos por trabajadores de una misma empresa. Por ejemplo, la empresa Sabritas, que produce botanas en México, cuenta como un sindicato de trabajadores de la empresa Sabritas. La tercera clasificación es industriales. Está constituido por trabajadores que laboren en una o varias empresas de la misma rama industrial. Por ejemplo, el Sindicato de la Industria de la Transformación por Estado, que agrupa a empresas del sector industrial metálico, química, de fabricantes de productos para la construcción industrial de papel y cartón y del sector automotriz, entre otros. La cuarta es nacionales de industria. Estos están formados por trabajadores que laboran en empresas de la misma rama industrial, ubicadas en varios estados. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, terraceros, conexos y similares a México. Abarca todos los estados de la República Mexicana.
La quinta es de oficios varios. Estos constituyen por trabajadores de diversas profesiones u oficios, cuando el número de trabajadores de una misma profesión u oficio sea menor de 20 personas. Por ejemplo, los veladores en Mazatlán son menos de 20 personas para constituir un sindicato. Entonces, se unieron a los checadores y amarradores del pueblo para formar el sindicato de checadores, veladores y amarradores de barcos del puerto de Mazatlán, que cuenta con 22 personas de estos 23 oficios. Y hay otra clasificación que se escucha o que se puede introducir, que es el sindicato blanco, que es también conocido como el sindicato charro o de protección. Ese tipo de sindicato es creado por el patrón para auxiliarse en la administración de las relaciones laborales con sus trabajadores. El líder sindical sigue las órdenes del patrón y lo apoya en sus decisiones, facilitando la modificación a aspectos laborales en el contrato colectivo de la empresa. Hay otro que se llama sindicato amarillo. Este tipo de sindicato busca la colaboración, coordinación y armonización entre los intereses del patrón y los trabajadores. El líder sindical busca una conciliación de intereses entre las dos partes. Este tipo de sindicato no se considera que apoya a los trabajadores, sino que busca un beneficio económico. El sindicato rojo, o también conocido como sindicato de choque o de denuncia, es este sindicato que lucha por los intereses de la clase trabajadora porque conoce al patrón o solo busca su beneficio. Así que este tipo de sindicato actuará siempre presionando a los patrones para conseguir mejores condiciones salariales y de trabajo.